Salve María. En esta clase aprenderemos un poco de vocabulario. Después que terminamos nuestro alfabeto portugués, vamos a aprender nuevas palabras para ir enriqueciendo nuestro vocabulario y así poder empezar a hacer frases, aumentar nuestra complejidad. Aquí en la pantalla vemos 3 palabras que parecen ser la misma. Pero, ¿será que está mal escrita? ¿Será que hay alguna que está equivocada? Veamos. Estas 3 palabras son muy diferentes entre sí y cada una cumple una función específica. Veamos, por ejemplo, la primera. Comencemos de izquierdo a derecho, como en secuencia de reloj. La palabra más sin tilde. La palabra más en portugués significa pero en español. Algunos ejemplos. Deveria comer salada, mas não gosto. Abajo tiene la traducción. Debería comer ensalada, pero no me gusta. Vean la palabra pero, mas. Ontem choveu, mas hoje não. Ayer llovió, pero hoy no. Tercera frase. Caiu, mas levantou. Se cayó, pero se levantó. Vean que la palabra más siempre va a cambiar por pero. O sea, siempre va a tener esa función de pero en portugués. Cuando ustedes quieran decir sí, pero tal cosa, o cuando vaya a hacer tal cosa, pero necesito tal otra. Ese pero en el portugués siempre va a ser la palabra más, sin tilde. Fíjense que la cuestión aquí importante es la tilde. Este más no tiene tilde. Veamos la siguiente frase. La palabra mais. Mais significa más. Ahí está el signo más para que ustedes vean que significa suma, adición de alguna cosa, o que se agrega, se incrementa. Algo a más, algo más que yo quiera hacer, que yo quiera decir, que reciba más, algo más. Por ejemplo, vamos a continuar con las frases que teníamos anteriormente. Devo comer mais saladas. Debo comer más ensaladas. Más significa adición, más. Necesito incrementar, agregar, ¿sí? Acrecentar. Más ensaladas. Cantidad, mayor cantidad. Segunda frase. Hoje está mais frio que ontem. Hoy está más frío que ayer. Tercera frase. 5 mais 5. Esto significa, como lo ven ahí, 5 más 5. Entonces, fíjense que lo que cambió aquí en esta frase es que le agregamos una i. Y no se dice maíz. No es maíz, porque maíz no existe en portugués. Maíz, la palabra maíz. Se dice maíz con la sílaba tónica. La primera es la sílaba tónica, o sea, recae en el A. Maíz. Les voy a contar aquí un secreto, un consejo para que ustedes no se equivoquen en el portugués. Y se los digo ¿por qué? Porque es un error en el portugués. Pero yo necesito que ustedes estén muy atentos y no se dejen engañar, ¿sí? En portugués, como les dije, la palabra más significa. Sin embargo,
los brasileños, ellos tienen la costumbre de suavizar el idioma, suavizar las palabras. Ellos lo llaman mojar las palabras, las mojan, las suavizan, las dejan más suavecitas. ¿Qué pasa? Esta palabra más, que significa pero, muchas veces y la mayoría de las veces los brasileños no la pronuncian como más, dicen mais, como si fuera esta segunda palabra, pero no tiene nada que ver. Una cosa significa pero y la otra significa más, suma, adición. Entonces quiero que estén muy atentos porque muchas veces van a escuchar la palabra mais y su sentido en la frase es pero, ¿sí? Ojo, no se confundan. Según la frase que ustedes están escuchando, es fácil identificar si es una suma, si se está agregando una cantidad, si se está adicionando alguna cosa, agregando, ¿sí? Aumentando, o si es un pero. Eso es súper evidente cuando uno está hablando. Pero en el lenguaje coloquial, muy informal del Brasil, las palabras en vez de decir más, dicen mais. Entonces tenemos que acostumbrarnos a estos pequeños errores, en fin, del habla portuguesa, para que no nos confundamos. Pero lo importante es esto. Palabra más, sin tilde, significa pero. Palabra mais, con la i, significa más, suma, agregar, adición, aumentar. ¿Sí? Veamos ahora la tercera palabra, que esta palabra, por más que visualmente no parezca tan diferente, en realidad el sentido es muy, muy diferente. Veamos. Antes de esto, quiero mostrarles el antónimo de la palabra más. Perdón, mais, claro, en portugués, mais. Entonces, en español, más, y el antónimo, ¿cuál es? Menos. Exactamente es así en el portugués. La palabra mais, el antónimo es menos. Entonces veamos. Mais, antónimo, menos. Más diferente a menos. Entonces aquí les tengo los mismos ejemplos que el slide anterior, solo que aquí en el primero estaba con mais, ahora está con menos. Debo comer menos saladas. Hoje está menos frío que ontem. 5 menos 5. Entonces fíjense que el uso de la palabra menos, sí es igual en el portugués como en el español, tanto en la escrita como en la pronunciación, como en la función. Entonces, esto es muy fácil, ¿sí? Mais, y su antónimo es menos. Esto se utiliza incluso para la resta. No les voy a decir cómo se dice resta en portugués para que no se confundan la cabeza. Sin embargo, cuando en el español decimos 5 menos 5, en el portugués también se usa 5 menos 5. Menos, la palabra menos continúa igual. Perfecto, hasta aquí vamos bien. Vamos a continuar con la tercera palabra, como les había dicho, que aunque no parezca visiblemente muy diferente a las demás, en realidad su significado sí es muy diferente. Veamos. La palabra más con tilde en portugués significa malas. Plural femenino de la palabra mala. Les escribo femenino porque en otra ocasión, en otra clase, veremos el masculino, porque el masculino de la palabra más
¿sí? O sea, malas y malos, o sea, malos en portugués, tiene una variable. Entonces necesitamos verlo por aparte para no confundirnos, ¿sí? Entonces ahora estamos viendo el femenino, plural y singular. Singular, ma, con tilde, significa mala. Plural, más, con tilde, significa malas. Veamos algunos ejemplos. Ela é uma má pessoa. Ella es una mala persona. Segundo ejemplo. Tenho más noticias. Tengo malas noticias. Fíjense aquí está la cuestión. Más con tilde en portugués significa malas y no adición, suma, acréscimo, aumento como en el español, ¿sí? Que la palabra más con tilde en español sabemos que es agregar, adicionar, sumar, ¿sí? Entonces fíjense en la diferencia entre la palabra más con tilde y maíz, que es suma, adición, agregar, aumentar. Porque si en esta frase, por ejemplo, me dicen, tengo más noticias, yo no sé que ese más significa malas. Yo estoy pensando que la persona me va a decir más cosas. Tiene algo más para decirme, ¿sí? Entonces, el sentido es totalmente opuesto. En este caso, serían malas noticias, no más de aumentar. Tiene otras noticias para darme. No. Veamos el tercer ejemplo. Devemos combater nossas más tendencias. Debemos combatir nuestras malas tendencias. ¿Sí? Entonces, vean cómo esa palabra más significa malas, más con tilde. Ya vimos algunos ejemplos con la palabra ma y más. Ahora veamos su antónimo. ¿Cuál es el antónimo de la palabra ma y más? La palabra ma tiene como antónimo boa, o sea, buena. Y la palabra más en plural significa boas o buenas. Significa buena o buenas. Mala y malas, buena y buenas. Ejemplos. Son las mismas frases del slide anterior, pero ahora utilizando el antónimo. Ela é uma boa pessoa. Segundo ejemplo. Tenho boas notícias. Tercera frase. Cambia un poco, pero el sentido es el mismo. Debemos cultivar boas qualidades. Entonces veamos, aprendimos aquí cuál es el antónimo de ma y más. Vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto en la clase de hoy, de todas las palabras que aprendimos, para que nuestro vocabulario quede fortalecido y quede más lleno, más complejo, ¿sí? Veamos. Recordemos, la palabra más sin tilde significa pero. La palabra maíz, no maíz, es maíz, con acento en la A. Aunque no tenga tilde, tiene su sílaba tónica. La tónica de la palabra cae en la A. Maíz. Significa más, suma, adición, aumento, agregar. Y su antónimo es menos. En español igual, antónimo menos. Recordando que los brasileños dicen, cuando quieren decir pero, dicen mais. Infelizmente no tenemos cómo cambiar años y años, siglos y siglos, en fin, de tradición del lenguaje portugués para aplicarlo como
como debería ser. Infelizmente, ya quedó así y, en fin, tenemos que aprenderlo para que no nos confundamos. Tercera palabra que aprendimos, palabra ma o más, singular o plural, significa mala o malas. Y sus antónimos respectivos son boa y boas, es decir, buena y buenas. Esta sería la clase por el día de hoy. Espero que les haya gustado y practiquen estas nuevas palabras para que su portugués quede más enriquecido y más fortalecido. ¡Salve María!